¿Ustedes recuerdan a Mike Pence? Ok. Mike Pence fue el vicepresidente en la administración Trump. ¿Recuerdan muy bien el papel que él hizo el día en que tenían que aceptar los votos del colegio electoral? Ok. Ese mismo, sí. De ese mismo vamos a hablar, ¿ok? Pues resulta que Mike Pence acaba de salir declarando que él no está de acuerdo con que nombren a Robert Kennedy en la Secretaría de Salud. Recuerden que Robert Kennedy quiere investigar a todas estas compañías que están envenenando a nuestros hijos, no tanto en la comida, sino también en lo que llamamos la farmacia, medicinas. Pues el señor Pence ha salido con la excusa de que no puede ser nombrado el señor Robert Kennedy porque él está de acuerdo con el aborto. Ahora, miren esta situación. La manipulación del señor Pence con respecto al tema del aborto es que él nos quiere confundir a todos. ¿Por qué? Porque resulta que el aborto ya no es un tema federal, es un tema estatal, en la que cada estado se va a encargar de decidir qué va a hacer con el tema del aborto. Ahora viene él con su tema moral, apelando a la conciencia de los conservadores que están en contra del aborto y mezclarlo con el asesinato, el intoxicamiento y el envenenamiento de los niños, de los americanos, de los adolescentes, de los adultos, cuando la denuncia que él ha venido haciendo desde hace muchos años, él tiene esto como 30 años, ¿ok? Denunciando todo este tipo de abuso que tienen los lobbies de las compañías multimillonarias de la comida y de la medicina, lo que llaman aquí la farmacia o las drogas. Entonces sale el señor Pence oponiéndose a que nombren al señor Robert Kennedy como el secretario de la salud en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya los izquierdosos y los lobbies ya se salieron con la suya al sabotear el nombramiento y la confirmación de Matt Gaetz como el fiscal general de la nación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos esos lobbies que están en la Casa Blanca, que están en el Congreso, en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, todos se están poniendo de acuerdo para bloquear a los verdaderos bulldogs que apoyan la agenda América Primero. ¿Se dan cuenta? Porque yo les había dicho anteriormente que había que apoyar en las elecciones, en las primarias, porque las primarias son las que definen qué tipo de representante vamos a enviar a la Cámara Baja o qué tipo de senador vamos a enviar a la Cámara Alta. En el caso de Lisa Murkowski, de la señora Collins y del señor Toomey, que son los senadores de la Cámara Alta, ya ellos dijeron que no iban a confirmar a Matt Gaetz, porque estos tres senadores, Thune, que quedó como encargado de la mayoría del Senado republicano, en el Senado, ya él dijo que él no iba a apoyar a Matt Gaetz, la señora Collins dijo que no iba a apoyar para votar a favor de él, ni la señora Murkowski, ¿ok? Esos tres senadores dijeron que no iban a apoyar. A pesar de que tenemos 53 sillas en el Senado, tenemos ya 3 rhinos que dijeron que no iban a apoyar. Entonces, ¿qué pasa? Queda entonces la mitad dividida en el voto en el Senado. Y sabemos que los demócratas no van a votar a favor de Matt Gaetz, porque todo lo que él representa es en contra del Partido Demócrata, de todos estos senadores que están recibiendo lavado de dinero de Ucrania, de Israel, con todos estos lobbies. ¿Se dan cuenta por qué nosotros los latinos
Nos tienen fuera de las primarias, porque en las primarias se decide qué candidato es el que va a ir a la Cámara Baja o a la Cámara Baja, a la alta o a la baja, a apoyar la agenda, en este caso, del presidente Donald Trump. Y por lo que yo estoy observando, estos 2 primeros años, el presidente Trump va a tener que mandar a través de órdenes ejecutivas. Por ejemplo, ¿por qué tuvieron que elegir en las primarias los republicanos en el distrito 13 al candidato Jonathan Chávez cuando él es del establishment y él no va a apoyar al presidente Trump? Porque él ni siquiera asiste a los rallies del presidente Trump. Él no tuitea ni ayuda nada con la agenda América Primero, sino que él se deja llevar por el establishment, por los rhinos. ¿Por qué eligieron a él y no me eligieron a mí, que soy pro Trump, pro agenda primero, América primero, pro United States? Cambiar lo que es el SWAM, vamos a decirlo así. Me sacaron a mí en las primarias para dejar a Jonathan, y al final en las generales, Jonathan, como no hizo ningún tipo de campaña, porque esa es la idea, no hacer campaña para que los demócratas sigan en control de la Cámara Baja, en el sentido de la representación de Georgia. ¿Se dan cuenta? Y a nosotros los latinos solamente nos inyectan: no, vayan a votar por el presidente. Señores, aprendamos. El presidente en la Casa Blanca no decide todo. Quien decide todo por leyes es la Cámara Baja y la Cámara Alta. Los representantes son la pieza clave para que las leyes puedan ser firmadas por el presidente Trump y no lo limiten a órdenes ejecutivas. Porque cuando entró Joe Biden, las órdenes ejecutivas de Trump fueron eliminadas. Es decir, él solamente mandó por orden ejecutiva. Él solamente firmó 4 leyes en 4 años. Vergüenza nos debería dar que la Cámara Baja se pasó 4 años persiguiéndolo y no pasaron leyes en 4 años. No pasaron nada que beneficiara al país en 4 años. Pero entra el señor Joe Biden, no joda, más de 300 leyes ha firmado el hijo de la gran puta, con la ayuda de los rhinos, con la ayuda de los republicanos establishment, que nos están jodiendo a todos, porque inclusive el taxes en los tips, en los tips fue pasado por el Congreso, por la Cámara Alta, y eran votos empate. Los 50 demócratas votaron en contra y a favor de que les cobraran impuestos a los tips, y los republicanos decían que no, y eran 50-50. Y adivine quién rompió el voto: Kamala Harris, porque ella era la VP. Y el VP es el que rompe los votos. Cuando es 50-50, él tiene que decidir, o ella tiene que decidir cómo pasa la ley. Y adivinen qué, la ley fue pasada y ahora tienen que pagar impuestos sobre los tips. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, las primarias, de ahora en adelante tenemos que salir a votar en las primarias. Todos los latinos, olvídense de nada más ir a votar en las generales, donde ya no tienen los candidatos asignados que están en contra de Trump para el segundo término, ¿ok? Sí. El midterm, el medio término. Ahí podemos cambiar un poco para que por lo menos los 2 últimos años Trump pueda pasar leyes. Pero por lo que yo estoy observando, no va a pasar leyes, señores. Lo van a limitar nuevamente a órdenes ejecutivas. Y recuerden que Mike Pence está manipulando sentimentalmente y con moral, que no pueden afirmar al señor Robert Kennedy, porque él está de acuerdo al aborto. Recuerden que el tema del aborto ya no se decide a nivel federal, ya eso se bajó a los estados, y este tema se tiene que resolver en cada estado. Por cierto, en la Florida me dio la impresión, alguien que me corrija, que le dijeron no al aborto. ¿Se dan cuenta? Los estados deciden. Esa es la enmienda número 10 de los derechos civiles de los Estados Unidos, ¿ok? Los derechos individuales, la enmienda número 10, léansela. Yo se las voy a leer ahorita y se las voy a poner acá, para que más o menos entiendan lo que significa el aborto concerniente a la enmienda número 10. Este es Josie Cruz Fletcher, ya se las pongo aquí. Que tengan buen día.